Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos un domingo más. Aquí desde la cabina central de Radio Urbano, en este su programa Sinceridad. Les saluda el pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Estamos totalmente en vivo y es domingo 25 de mayo de este 2025, último domingo de mes. Y bueno, son las 8 en punto de la noche y estamos ya listos en compañía de Milena. ¿Cómo estás, Milena? Bien, gracias, pastor. Aquí un abrazo a la distancia, que el Señor los bendiga. Feliz noche. Así es, bueno, vamos a orar para darle gracias a Dios por estas lindas oportunidades y para que nos rinda el tiempo que nos ha regalado a través de Radio Urbano, ¿no? Padre, te damos gracias en esta linda noche por esta hermosa oportunidad que tenemos de llevar un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra a tanta gente que sabemos que nos acompañan dentro y fuera del país. El anhelo en nuestro corazón siempre que todos peleemos por la bendición que trae el escuchar tu palabra, Señor, así es que dispongámonos todos, ustedes allá, nosotros acá, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir la palabra del Señor en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos y los que están escuchando ahí a través de este enlace, estamos urbano106.com y también tenemos un WhatsApp que es 6065-1059. Así es. 6065-1059. Ajá, y no pueden mandar audio sino texto. Y si están fuera del país, pastor. Sin nomás, 506-6065-1059. Ajá, y entonces ahí manda su nombrecito, de dónde nos está escribiendo y más tardecito los saludamos. Un abrazo. Arranque, pastor. Bueno, así es. Y bueno, saludar a toda la gente ahí en los centros penitenciarios que sabemos que nos acompañan siempre. Un abrazo para ustedes. La Reforma, San Sebastián, Cocoril, La Leticia, San Carlos. Bueno, todos los centros penitenciarios, un abrazo para ustedes. Bueno, queríamos, Emilia, hoy, bueno, vamos a compartirles una porción de la palabra que está en el libro de Jeremías, pero antes de que arranquemos del libro de Jeremías, pues es importante como una reseñita de quién era Jeremías, ¿no? Para que entendamos y sepamos, era uno de los profetas mayores del que habla la palabra en el Antiguo Testamento. Bueno, el profeta Jeremías se reconoció, parte de las características que tenía es que él tenía un corazón muy quebrantado, era una persona muy, muy sensible y casi que la mayor parte de su ministerio pues la pasó muy acongojado, muy derramando muchas lágrimas, ¿no? Y pues dice, bueno, hablando un poquito de él, pues él nació sacerdote, obviamente ya desde antes de nacer ya estaba escogido para eso, nació en una ciudad que se llama Anatot, al norte de Jerusalén. Fue elegido para ser profeta antes de haber nacido, básicamente, y fue llamado a profetizar siendo muy, muy joven, ¿no? Y se le prohibió casarse. ¿Sabes por qué se le prohibió casarse? Por lo terrible de la época en la que él vivía, ¿no? Imagínate si hoy en día hubiera esa potestad de prohibirle a los muchachos que se casen, pues a más de uno se le prohibiría, ¿no? Por lo terrible de las épocas que nosotros estamos viviendo. Pero bueno, el caso es que Jeremías al final no se casó. Particularidades de su ministerio, pues nunca logró Jeremías, siendo un profeta mayor, nunca logró que alguien se convirtiera, ¿no? Realmente. ¿Por qué? Porque fue una persona rechazado por su pueblo, fue odiado, golpeado, colocado en el cepo. Acuérdense que un cepo era donde le metían la cabeza a la gente y la castigaban, la torturaban. Fue puesto en la cárcel, acusado de traidor. Bueno, características y situaciones que atravesaban la gran mayoría de los profetas de Dios en ese entonces, ¿no? Porque los profetas eran personas no muy queridas por el pueblo. ¿Por qué? Porque hablaban lo que Dios hablaba, ¿no? Entonces, no es como los profetas de ahora que endulzan a la gente y por eso todo el mundo los quiere, ¿no? Entonces, básicamente, todo eso que él pasaba y la reacción del pueblo era lo que quebrantaba el corazón de él, ¿no? Y a raíz de eso él quiso como renunciar, le quiso como dimitir y quiso como dejar de hacer esa labor para la cual Dios lo había escogido, pero Dios no se lo permitió, ¿no? Porque precisamente es que como ser humano, ¿no? Nos cansamos, pastor. Sí. Nos cansamos viendo que la gente no cambia, que no quiere venir al arrepentimiento, a los caminos del Señor. Sí, entonces, es correcto. Ajá, se cansa. En lo humano siempre uno podría tender a lo de Jeremías, ¿no? Como a tirar la toalla, como dicen los voceadores. Ajá. Porque ¿cuál era la característica del pueblo en el tiempo de Jeremías? La misma de hoy en día, un pueblo rebelde, un pueblo pecador, un pueblo corrupto,
un pueblo que no ama la palabra, un pueblo lleno de sacerdotes que predicaban liviandad, diciendo que iban a tener paz cuando realmente Dios no había hablado de paz, un pueblo que se rehusó a volver a las sendas antiguas, que por ahí es algo de lo que vamos a estar hablando hoy. Algunas de las cosas que Jeremías mencionó, mire, por ejemplo, en Jeremías 2:3, él decía: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, decía el Señor por medio de Jeremías, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen nada. En Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Jeremías 13:23 dice: mudará el etíope la piel y el leopardo sus manchas, así también podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Mire todo lo que Jeremías le toca decirle al pueblo, obviamente porque era palabra que Dios había puesto en su boca. Jeremías 15:19 dice: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Le dijo él a Jeremías, precisamente por el estado de ánimo en el que él estaba, y si entre sacar lo precioso de lo vil serás como mi boca. Pero Jeremías, conviértase en ellos a ti y no te conviertas tú a ellos, ¿no? Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, a raíz de todo eso, Jeremías, obviamente en el capítulo 20, verso 7, mire lo que él dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Entonces, es lo que Milena decía, ¿no? En lo humano, pues uno siempre se cansa un poco, sí, pero bueno, vienen a oídos nuestros palabras como aquella de no te canses de hacer el bien porque a tu tiempo segarás, ¿no? Y lo que decía Jeremías aquí, he hecho el intento pero no pude porque él me ha seducido, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, viendo todas estas características, hay mucha similitud entre lo que vivió Jeremías en ese tiempo y en lo que vivimos hoy en día, ¿no? Porque hoy en día, ¿qué estamos viviendo? Tiempos de mucho avance tecnológico, tiempos de grandes cambios en el área material, grandes edificios, grandes proyectos millonarios, tiempo de igualdad de derechos que están tan de moda, sí, tiempo de mucho reconocimiento. Entonces uno diría, wow, qué avances hemos tenido, mire, ¿no? Pero la pregunta del millón es, ¿será que ese es el buen camino? O sea, ¿será ese realmente el buen camino? Entonces hoy en día, cuando uno lee lo que vamos a leer ahorita, recomendaciones que Dios le daba a ese pueblo rebelde que le acabo de describirles ahora, de que volvieran a las sendas antiguas, miren, entonces posiblemente uno habla hoy de volver a sendas antiguas y puede ser un comentario risible, un comentario tonto y hasta burlón, ¿no? O sea, porque ¿qué entendería la gente con volver a sendas antiguas? Que volvamos otra vez a los tiempos de la esclavitud, que volvamos a los tiempos en los que las mujeres tenían pocos derechos, tiempos en los que no cocinábamos con leña. Bueno, no estamos hablando de eso, ¿no? O sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que el Señor había establecido, porque Dios nunca, mire, le ha pedido a la iglesia que se modernice. Sí. O sea, la iglesia cristiana no ha sido llamada a que se modernice, ¿no? Ni que se acople a los rudimentos de este sistema, ¿no? O sea, nosotros como iglesia hemos sido llamados ¿a qué? A mantenernos en obediencia a la palabra, ¿no? La voluntad de Dios ha sido, es y siempre será la misma, ¿no? Y el caminar de un verdadero cristiano es y ha sido el mismo siempre, ¿no? Sí. La forma de agradar a Dios es lo mismo, lo que era bueno para Dios antes sigue siendo bueno ahora, lo que era malo sigue siendo malo ahora. Pero hoy en día la iglesia, la mayoría de las iglesias creen que es una necesidad el modernizarse, es decir, acoplarse, ¿no? O sea, o por ejemplo como hace la iglesia católica, mire que constantemente moderniza la lista de pecados. Entonces ya, no, ahora la nueva lista de pecados son estos. No, o sea, pecado es pecado, ¿no? Sí. Y la Biblia es muy explícita en lo que es y no es pecado, ¿no? Así. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba con la gente en la época de Jeremías? Mire, para que veamos la similitud de lo que pasa hoy. Sí. Y Jeremías lo expresa también en Jeremías 6:10, porque él se preguntaba, ¿no? Y él decía, pero ¿a quién hablaré y a quién amonestaré para que oigan? Ojo, esto está escrito en el libro de Jeremías y usted haga la analogía de lo que estamos hablando hoy. Cualquier pastor de sana doctrina hoy en día podría estarse haciendo las mismas preguntas que se hacía Jeremías diciendo, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman, ¿no?
Y entonces decía él también más adelante en el capítulo 6, verso 13, decía, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Entonces, esa era la situación del pueblo de ese entonces, que es exactamente la misma situación del pueblo de hoy. Sí. Hoy en día la gente no quiere escuchar la palabra. Hoy en día estamos como en aquellos tiempos cuando le decían a Moisés, Moisés, no nos hables, háblanos tú, pero que no nos hable Dios, ¿no? Porque es que ya sabemos que Dios no va, con Dios no hay negocio, pero con Moisés sí podemos negociar. O le decían a los profetas, háblenos cosas halagüeñas, ¿no? No importa que sea mentira, pero cosas que sean bonitas. Estamos en esos tiempos, ¿no? Entonces, pero bueno, mire, la misericordia de Dios fue, todos los días. Fue, es y siempre estará, ¿no? Así es. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Uh-huh. Por eso no es tiempo de rendirse, por eso a veces cuando hablamos ahora de que así como Jeremías, pues uno tiende como a cansarse, a agotarse al ver tal vez no los resultados, pero bueno, no está en nosotros, mire, porque no. La misión nuestra o de aquellos que predicamos la palabra es sembrar, ¿no? Sembrar. El sembrador sale a sembrar, otro la regará, y el crecimiento lo da el Señor. Entonces, el Señor obviamente, por el mismo Jeremías, como es un Dios de oportunidades, pues también les mandó, ¿no? Una oportunidad más de que ese pueblo reaccionara, ¿no? Y allá en Jeremías 6:16, ya ustedes conociendo la historia de cómo se estaba portando el pueblo, que estaba desviado totalmente, el pueblo rebelde, manda el Señor a decir al pueblo por medio de Jeremías, así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, ¿no? Que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Entonces queríamos meditar en torno a estos dos versículos, que como les dije ahorita, es una oportunidad más que Dios le dio al pueblo, ¿no? Un pueblo desviado, un pueblo rebelde, un pueblo que no quería nada con la palabra, un pueblo que no quería escuchar, pero el Señor les manda una oportunidad y le dice, hey pueblo, párense en los caminos, miren y pregunten por las sendas antiguas, y cuál sea el buen camino, pues hallen por ello. ¿Y la recompensa cuál es? Descanso para vuestra alma, ¿no? Esa es la recompensa. Pero dijeron que no. Entonces, pensemos en eso, mire, hoy en día estamos exactamente igual, ¿no? Y eso que acabamos de leer de Jeremías, pues no era para ese tiempo, ¿no? Ah, pastor, pero eso era para ese tiempo. No, tomémoslo ahorita. Porque como les dije, estamos atravesando tiempos muy parecidos a los de Jeremías, exactamente la misma actitud de la gente hacia la palabra, hacia las cosas, a todo lo que tiene que ver con Dios, al cual, sea por cierto, cada día se le saca más de la vida de la gente, cada día se excluye de la sociedad, pero bueno, el caso es que todo está totalmente fuera de orden, ¿no? Ya ahorita no estamos en una teología centrada en Dios, sino más bien en una teología centrada en 100% en la gente, ¿no? Ahorita el epicentro de las cosas no es Dios, sino hay un humanismo total, ¿no? Ya la gente no ha sido hecha a imagen de Dios, sino que la gente hace dioses a sus propias imágenes, ¿no? Y entonces, y en torno a la iglesia, pues hoy en día la iglesia pues se ha revelado igual y se ha extraviado del camino del verdadero evangelio. Y cuando usted me oye hablar de la iglesia, pues obviamente no estamos hablando de toda la iglesia, porque el pequeño remanente de Dios siempre se mantiene, ¿no? Hay iglesias sanas, hay pastores sanos, hay líderes cristianos sanos, hay gente que realmente se preocupa por las almas, hay personas que realmente se preocupan por aprender, por cambiar, por crecer en la palabra. Hay un remanente, ¿no? Pero la gran mayoría sabemos, porque la palabra misma dice que el camino es ancho y espaciosa la puerta de la perdición, ¿no? Pero hoy en día la gran mayoría de las iglesias, muchas se han revelado y están caminando y contestan de la misma manera que contestó ese pueblo, mire, pues no andaremos por ahí, ¿no? Sí. Desafían a Dios básicamente en eso, ¿no? Pastor, cuando dice aquí, paraos en la senda. Entonces, yo me imagino una persona que esté como en una avenida que tenga transversales. ¿Se acuerda que nosotros veíamos transversales? Entonces dice, ¿hacia qué camino me dirijo? ¿Hacia qué camino cojo? Ahí correcto. Me imagino una persona así que esté allí en una encrucijada,
tenga Sí, tres caminos. es parte de eso. Ahorita lo vamos a desglosar uno por uno, Ajá. porque es importante lo que vos decís, y Sí. por eso el Señor lo manda en orden, ¿no? Ujú. Es una instrucción Ujú. con un orden que hay que seguir, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso es que como estamos hablando ahorita de la iglesia, que la iglesia ha decidido más bien no andar por ahí en un desafío claro a Dios, y más bien han decidido caminar por otras sendas, mire, sendas de la motivación psicológica, la metafísica, bueno, tanta cosa que se ve hoy en día en las iglesias. Se han ido por la senda de la no predicación de lo que es el pecado, ya no se habla estamos De la estamos como santidad. Félix y Drusila que cuando le hablaron del juicio venidero, el dominio propio, la justicia de Dios, se espantaron. Hoy en día la gente se espanta con eso, y entonces muchos líderes religiosos prefieren no tocar esos temas para que la gente no se espante y obviamente no se vayan, ¿no? Ni la santidad. ¿Y qué es lo ni que le nada. gusta a la gente? Palabra fresca, renovada, una terminología moderna, atar y desatar, yo declaro, yo confieso, bueno, todo eso que ya ustedes lo han escuchado, ¿no? Entonces, que les digan que Dios es amor y que Dios nos ama tal cual como somos, lo cual es lo que le gusta a la gente, entonces la gente no cambia. ¿Por qué? Porque como Dios lo ama a uno como uno es, entonces ¿para qué voy a cambiar, no? Que no se preocupen por el pecado porque ya fueron clavados en la cruz, toda esa cantidad de cosas, y entonces la gente ya no se preocupa si pecan o no peca porque se ha desarrollado una cierta insensibilidad a eso, ¿no? Y entonces se convive con el pecado. Ya la gente ni siquiera, algunos ya ni le tienen miedo al infierno como tal, por mucho que el Señor se esmeró en describirlo de la mejor manera, como un lugar de tormento, donde es el lloro y el sufrir de dientes, digámoslo así. Pero bueno, una cantidad de enseñanzas que han venido a instalarse en las iglesias que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo. Mira, iglesias que parecen discotecas para atraer a los jóvenes, bueno, una cantidad de cosas como tal, ¿no? Entonces, pensando en esto que está diciendo Milena ahorita, el Señor le manda a decir a la iglesia, mire, paraos en los caminos, ¿no? Paraos, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Básicamente es que revisen la senda. Yo creo que todos deberíamos, en cierta medida, esto que vamos a desarrollar ahorita, no fue para la iglesia en el tiempo de Jeremías, es para la iglesia de hoy, pero más que para la iglesia de hoy, para cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Que cada uno de nosotros atienda este consejo que el Señor nos está dando. Sí, que reflexionemos, Porque ¿no? acuérdese que siempre que venían advertencias de Dios, mire, Ajá. cuando la gente no las tomaba, ¿qué pasa? Sí, Habían tenían consecuencias, ¿no? consecuencias. Porque como dice la palabra, no hay maldición sin causa, ¿no? Entonces pensemos en eso, mire lo que tú decías ahorita, pararse en los caminos, ¿no? Sí. ¿Qué es pararse en el camino? Bueno, pararse en el camino es detenerse, hacer un alto, Meditar. hacer una pausa como tal, ¿no? ¿Qué son los caminos? Bueno, los caminos que pueden ser, puede ser nuestra vida, las costumbres, la manera en la que vivimos, las creencias, ¿cierto? Sí, las costumbres. Porque, bueno, la vida pasa, mire, hoy ya es el último domingo de mayo, Sí. o sea, la vida pasa a una Tan velocidad rápido. vertiginosa, ¿no? Entonces, muchas veces en este acelere en el que vivimos, no nos queda como mucho tiempo de detenernos a analizar y a entender de dónde venimos, para dónde vamos, ¿no? Y si el sitio para el cual vamos es el que realmente queremos ir, ¿no? O sea, porque a veces la gente está tan ocupada que ni siquiera sabe para dónde va, mire, para dónde van, para dónde lo lleven todas estas corrientes que arrastran a la gente hoy en día, porque la gente ni analiza, ¿no? Por eso es que Proverbios 4:26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, ¿no? Y en esa línea vamos a hacer una analogía con el hijo pródigo, mire. Ujú. Porque el hijo pródigo, todos conocemos la historia del hijo pródigo. Usted sabe que un señor tenía 2 hijos y el hijo menor le pidió la herencia al papá porque quería ir a disfrutarla. Y entonces el papá le dijo, no hagas eso está bien, aquí estás seguro. Y dijo, no, yo quiero. Y al final le dio la herencia, se fue, la gastó con amigos, entre comillas, porque cuando no tenía nada todo el mundo lo abandonó y al final no tenía ni qué comer. Y entonces al final terminó alimentando cerdos, que para un judío es lo más denigrante que hay, alimentar cerdos, ¿cierto así? Entonces, en esa línea, dice la palabra del hijo pródigo que el hijo pródigo de un momento a otro, volviendo en sí, o sea, como quien dice, hizo un alto, ¿no? Porque estaba ahí alimentando cerdos, dice, y volviendo en sí, como que analizando qué estoy haciendo aquí, o sea, ¿por qué estoy aquí? Entonces, eso es pararse en los caminos, como decía Milena ahorita. A veces uno está en un punto de la ciudad y uno dice, ¿y para dónde es que agarro? Sobre todo aquí en Costa Rica, sí. Cuando uno está recién llegado aquí, que uno dice, como decía Milena, bueno, tú todavía no te ubicas, ¿no? No. ¿A dónde queda el norte? ¿Y a dónde queda el sur? Y entonces digo, no, yo voy para la Sabana y resulta que voy para San Pedro, los que conocen aquí San José, ¿no? Entonces, pararse en los caminos es eso, ¿no? Deténgase, haga un alto, haga una pausa, haga esa pausa que hizo el hijo pródigo de volviendo en sí, o sea, decir, bueno,
¿A dónde estoy yo? Y entonces lo que después el Señor que dice, después de uno detenerse, dice, mirad. Mirad. Porque una cosa es detenerse, hacer la pausa, y otra cosa es mirar, mire. Que mirar, ¿qué es? Observar, cuestionarse, meditar sobre el fin de cada camino, ¿no? O sea, mirar con los ojos del entendimiento de por qué estoy donde estoy ahora. Cada uno de ustedes, espero que esté haciendo el ejercicio de que medite su situación actual, Sí. tanto en lo natural como en lo espiritual. Si donde estás ahorita es donde quieres estar, por qué estás ahí donde estás, qué decisiones tomaste para estar donde estás, por qué no estás donde deberías estar, o sea, qué te ha faltado hacer, ¿no? Y en lo espiritual es lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que el Señor le recomienda al pueblo, a la iglesia, a nosotros es: primero hagan un alto, ¿está bien? Y después miren, mediten, observen, cuestionense. Y en el caso del hijo pródigo, mire que volviendo en sí, dice la palabra, que él volviendo en sí dijo, pero ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, voy a ir a buscar. ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí que perezco de hambre? O sea, que él hizo un alto en el camino, pero meditó y dice, pero yo ¿por qué estoy aquí? Si en mi casa hasta los jornaleros comen mejor. ¿Me entienden? Entonces, por lo menos se cuestionó, mire, porque eso a veces es lo que nos falta a nosotros, Sí. tanto en lo natural como en lo espiritual, pero hablemos de lo espiritual, que lo importante es cuestionarse mi situación actual, el cristianismo que estoy llevando ahorita, realmente es lo que yo debería vivir, estoy viviendo como es digno de un hijo de Dios, estoy sirviendo de acuerdo a lo que el Señor anhela en mí, que yo sirva. Acuérdese que todo el que ha sido liberado de esclavitud está llamado a servir. Realmente estoy siendo de utilidad, estoy siendo un colaborador para Dios. O sea, cuestionémonos, o sea, cuestionemos el cristianismo que estamos llevando. Entonces, ahí se refiere a eso, mire. Hagan un alto en el camino, ¿está bien? Y miren. Amén. Y después dice, más adelante dice, y pregunten por las sendas antiguas. Ahora, ¿qué son sendas antiguas? Son caminos que ya uno ha recorrido. Son sendas que ya uno aprobó, que ya uno probó, ¿cierto? Y entonces dice, pregunten por esas sendas. Y uno diría, pastor, ¿y preguntarle a quién? Pues a Dios mismo, ¿no? Y Él le va a contestar a uno por medio de la palabra, ¿no? ¿Por qué no preguntarle a la gente, mire? Porque la gente le puede dar a uno sus propias opiniones, ¿no? Así es. Y además porque la misma Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece Pues que son derechos, y son de muerte. pero su fin es camino de muerte, ¿no? Así Entonces, es. ¿para qué preguntarle a la gente? Pregúntele a Dios mismo por medio de su palabra. ¿Cuáles son esos caminos antiguos? O sea, No, y un pecador preguntarle a otro pecador, ¿no? Sí. ¿Se acuerda de los borrachitos esos? Eso, lo que Milena dice es que una vez yo estaba ahí en el parque de La Merced y subiendo por el bulevar y entonces iban dos borrachitos y uno le decía al otro, mira, yo lo que te aconsejo es, yo decía, pero ¿qué le puede aconsejar un borracho a otro Así borracho? es, ¿Me entiendes? Entonces, por eso, pregunte por las sendas antiguas, pero pregúnteselas a Dios por medio de su Dios. palabra, porque ya en la Biblia está establecido cuál es el camino, mire, qué es lo que nosotros tenemos que recorrer. Y una muestra nada más, en Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos que Jehová y sus estatutos que yo te prescribí hoy para que tengas prosperidad. Entonces la Biblia está llena de consejos como ese. Está llena de advertencias, mire, pero también está llena de consejos, porque la intencionalidad de Dios, acuerden que la intencionalidad de Dios es que nadie se pierda. Y que vengan al conocimiento. Pero obviamente no es algo que se va a imponer, ni a nadie le va a obligar a eso, ¿no? Entonces el cristiano, mire, hacer la voluntad acuérdate, del Señor y obedecerlo. Alguna vez nosotros hablamos en la iglesia, ¿te acuerdas? Que hay Ajá. una canción que dice, caminante no hay camino. Y no sigo cantando porque de pronto nos cobran derechos de autor. Y todo. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es lo que esa canción. Y dice, ¡ay, qué lindo! Pero eso es muy humanista. Porque eso en lo natural funcionará y todo eso en la parte humana. Pero en la parte espiritual la realidad es que caminante, sí hay un camino. Así es. Ya el camino está trazado. Lo que tienes que hacer es ponerte a caminar. Sí. Y aquí está el camino. Mírate que al Señor le preguntaban, muéstranos el camino. Y él dijo, Dice, pero es que yo soy el camino. la O sea, verdad y la ¿me vida. entiendes? Entonces, Y también hay gente, pastor, que se ha detenido en el camino. Correcto. Se ha detenido, no solamente se no distraen quieren- en el camino. Exacto. Entonces, Ajá. pero bueno, el caso es que el cristiano tiene un camino por el que andar, o sea, ya está trazado, no hay que inventar nada. Así es. Básicamente es el camino que el Señor nos enseñó, que algunas personas lo han distorsionado y todo eso, pero bueno. Pero mire que él pregunten por la senda antigua y cuál sea el buen camino, Ajá. cuál sea el buen camino. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo camino antiguo es bueno porque sea antiguo, no necesariamente. El No. camino de Caín Sí. era igual de antiguo que el de Abel.
pero no era, el de Caín no era bueno, No. ¿entiendes? El de Abel sí. Entonces, volviendo a lo del hijo pródigo que estamos hablando, Mile, siguiendo esa analogía, Ajá. él hizo un alto en el camino, meditó, ¿qué estoy haciendo aquí? Si los jornaleros de mi padre comen mejor que yo. Y entonces él dijo, pues yo me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra Sí. ti. Entonces el hijo pródigo sabía Ujú. cuál era el buen camino. Así Mile. es. Él lo sabía y él dijo, eso es lo que yo Ya tengo lo que había hacer. recorrido, Eso es lo que yo pastor. tengo que hacer. Ajá. Y entonces después dice, cuando ustedes identifiquen el buen camino, dice, andad por él, que esa es la clave de todo, mire. Ujú. Porque ¿de qué le sirve a uno detenerse, mirar, Ujú. preguntar por el buen camino, que Y uno si no sepa avanza. cuál es y uno no decide andar como el pueblo aquel que Jeremías le dijo, caminen por la senda antigua? Le dijeron, No, pues no vamos a no caminar por vamos ahí. a caminar. Escuchen a los atalayas, pues no los vamos a escuchar, ¿no? Así es. Entonces, ahí está la clave, que andemos por él, porque Ujú. la Biblia dice que hay mucha gente que profesa conocer a Dios, pero con Pero los hechos lo niegan. no lo obedecen, ¿Entienden? Entonces, no conocen el camino, Ujú. pero no lo caminan, no lo recorren. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, mira las oraciones que Pablo hacía por la iglesia, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así Ese es el buen camino por el que hay que andar, ¿no? Y entonces el hijo pródigo, mire, volviendo a la analogía que estamos Claro. haciendo, él hizo un alto en el camino, meditó, Sí. él dijo, no, yo lo que Yo tengo voy que a hacer es, arrancar yo lo para que tengo de que mi hacer es papá. ir ante mi papá. ¿Y sabes Ajá. qué hizo? Sí, Pues fue. se puso en camino, Sí. porque ¿de qué le hubiera servido a él decir, no, hombre, yo debería estar con mi papá? Y Ujú. nunca hubiera ido, pues no hubiera podido disfrutar. Entonces dice la palabra que levantándose, él se fue y vino a su Ahí padre, hay ¿no? un camino, ¿sabe qué, pastor? De arrepentimiento. Correcto. Que dice, no, voy a buscar a mi padre. Entonces iba a arrepentirse de lo que estaba haciendo. Que es lo mismo que la palabra dice, que uno Ujú. tiene que ser oidor de la palabra Y hacedor. y hacedor de ella, hacedor porque el de que es ella. oidor de la palabra, pero no la hace, Sí. a sí mismo se engaña, ¿no? Como Así tal, ¿no? es, Y así el Señor siempre hacía énfasis, ¿no? Él decía, mire, el que oiga estas palabras y las haga, ¿no? Exacto. Porque ¿de qué sirve que las oiga y no las haga? ¿De qué sirve que usted haga un alto en el camino, se detenga, mire y diga, no, yo lo que debería hacer es esto, y no lo haga? ¿Para Sí. qué? No, eso es como hay un capítulo en la Biblia que dice, los que querían seguir al Señor, mire, Ajá, los que los querían que seguir al querían. Señor, eso quiere decir que no lo siguieron. No. Entonces, ¿de qué le sirve a uno que él quería hacerlo, pero no lo hizo? Eso no, en las cosas de Dios, acuérdese, no es con querer hacerlas, sino con hacerlas como tal, ¿no? Hay que ser hacedores de la palabra. Y al final él les dice, si ustedes hacen todo eso, o sea, si ustedes hacen un alto en el Tendrán camino, paz, si miran, sí. si buscan la senda antigua, identifican el buen camino y caminan por él, dice, como Es- recompensa ustedes van a tener descanso para para vuestra sus- alma. sí. ¿Qué quiere decir descanso para vuestra alma? Mire, Paz. entrar en el reposo de Así Dios, es. vivir en armonía con Dios, ¿no? O Armonía, sea, estar tranquilos. ¿qué más recompensa Amén. podía uno anhelar, mire, que vivir en armonía con el Señor, ¿no? Así es. Caminar conforme a su voluntad, agradarle en todo lo que a él le gusta. Obedecerle. Mire que la palabra dice que no hay mayor gozo para un padre que saber que sus hijos andan en la verdad, que caminan bien. Y yo creo que eso en lo natural nosotros lo podemos aplicar. No hay mayor gozo para uno como papá o mamá Sí, sentirse saber que sus hijos son orgullosos. buenos hijos, son personas responsables, temerosas de Dios, buenos profesionales. Pero bueno, al final el pueblo en el tiempo de Jeremías tomó una mala decisión y Ajá. ellos dijeron, pues no vamos a andar por ahí. ¿Qué significa, Mile? No se arrepintieron. No se arrepintieron. No se quisieron, arrepintieron, sí, siguieron en su escogieron andar por su propio Camino, por su camino. propio camino, y bueno, al final camino de perdición. les vino su destrucción como tal. No escucharon a los atalayas, no se prepararon para la batalla, y entonces, mire, lo que decíamos ahora, no hay maldición sin causa, ¿no? Así es. El Señor es un Dios, Dios La es un Dios de siembra y la oportunidades. cosecha, la ¿cierto? siembra y la cosecha, pastor. ¿Qué dice la siembra y la cosecha? Sí, todo lo que usted siembra, eso es lo que vas a recoger. Exacto, entonces Ujú. hasta el agricultor más humilde Exacto, sabe que sí. si yo siembro mango, Recoges recojo mango, mango. ¿cierto? No. Entonces todo lo que el hombre siembre, y la mujer también obviamente, eso es lo que va a recoger, ¿no? Así es. Todo lo que siembra vas a recoger. Entonces, Dios es un Dios paciente, un Dios de oportunidades, pero las paciencias, mire, Ujú, tienen un no límite, dura. ¿no? Tienen un límite. Entonces el Señor dice en Proverbios 1:28, dice, vea, les he dado oportunidades, he extendido la mano y me han rechazado, mandé a mis atalayas, no los escucharon, les marqué el camino, no lo recorrieron. ¿Qué más puedo yo hacer? Entonces él dice, entonces me llamarán y no responderé. ¿Cuándo? Cuando les venga a ustedes lo Las que tanto aflicciones, temen. sí. Me buscarán de mañana y no me hallarán Las por cuanto aborrecieron la tribulaciones. sabiduría, ¿no? Ujú.
y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo, menospreciaron toda la reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Entonces, como resultado de esa desobediencia, de ese desprecio a la oportunidad que Dios le dio al pueblo, ¿sabes qué fue que pasó? ¿Te acuerdas, Mile? El pueblo fue cautivo. Sí, se lo llevaron cautivo. Se lo llevaron cautivo a Babilonia 70 años, ¿no? ¿Por qué? Porque no quisieron atender el consejo del Señor, porque no hay maldición sin causa, porque Dios es un Dios de misericordia y paciente de oportunidades, pero la paciencia se agota, las oportunidades, acuérdese que las oportunidades cuando se le presentan a uno, si usted no las aprovecha otro, se van. Y las aprovechará otros, se van. Posiblemente usted tenga otras oportunidades, pero esa que se le fue, ya se le fue, ¿no? Entonces ya la desaprovechó como tal, ¿no? Entonces, quedémonos ahí por ahora, vamos a leer unos mensajes. El pueblo se fue cautivo 70 años a Babilonia, ¿por qué? Porque no quisieron atender el consejo de Dios. Usted piense, ahorita pastor, pero ese fue el pueblo que fue cautivo, y nosotros acá, ¿qué? Bueno, piense las oportunidades que Dios le ha dado, ¿de qué? De enderezar su camino, de enderezar su senda, de que haga las cosas correctamente, de que valore las cosas que Dios le ha dado. Acuérdate que Dios le insistía mucho al pueblo, le decía, acuérdate de no olvidarte de dónde te he sacado, ¿no? Acuérdate de no olvidarte. ¿Por qué? Porque la gente, Mile, el pueblo generalmente tiende a olvidarse cuando están bien. Están bien, en abundancia. Tienden a olvidarse de Dios, ¿no? Dios, sí. Y vuelven y se acuerdan de Él cuando... Cuando están malos, cuando están peores. Cuando caen en calamidad, ¿cierto? Calamidad. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a regresar después de los mensajes de qué fue que pasó con ese pueblo, ¿no? Para que sigamos la historia, a ver qué pasó con ese pueblo. Ok. Aquí está mi hermana. Buenas noches. Desde Colombia, ella saludes a la familia, Cristina Ramos, un abrazo. Miriam está también aquí conectadita, ella también está en Colombia, Dagua, Colombia, un abrazo. Rosita está en San José, buenas noches pastores, está en sintonía Rosita, un abrazo. Marisol, buenas noches a mis queridos pastores, Dios los bendiga, un abrazo a la distancia. Katia desde Cartago, con Miguelito, bendiciones. Chile Ureña, buenas noches, Dios les bendiga, ella también está en Tobosi de Cartago, debe estar haciendo frío. Pablo Muro, él está en Estados Unidos, saludos y muchas bendiciones, pastores, que espero que estén todos bien, y un fuerte saludo a la congregación de Cartago. Se despide Pablito Muro de costa a costa, estaba saludando. Floribet también está en Cartago, buenas noches Floribet, un abrazo. Juan Pablo está también aquí. Juan Pablo dice, buenas noches, pastor, en sintonía desde Sabanilla. Muchas gracias por un domingo más compartir un mensaje de sana doctrina que puede cambiar vidas para aquellos que así lo decidan. Gracias, así es. Elsa también está en California. Buenas noches, gracias por el tiempo para traernos la palabra de Dios. Saludos cordiales desde California, y estaba dándonos un saludo a la familia Molina Ramos, con mucho cariño. Gracias, Miriam. Dice que está Albania allí conectadita, tu mami, Ever. Un abrazo, Albania, que el Señor te bendiga, qué linda. Yané Valencia, buenas noches, ella también está en San José. Muchas bendiciones. Yanecita, Karen también está allí. Feliz cumpleaños, Karen. Familia Artavia Aguilar, pastor. También está Maribel, ahí está Esmeralda, y también está Ceci y Elizabeth. Irma Macís, un saludo para ella, a Bernabé también, un saludo para Gustavo, para Pamela, para Gigi, para Meilin, bueno, que nos acompañan, un saludo para ellos, un abrazo. Buenas noches. Bueno, vamos a seguir. Estamos compartiéndole a ustedes un poquito del libro de Jeremías y de las características que tenía el pueblo en ese entonces Jeremías, algo que lo agobiaba a él y que estuvo a punto de tirar la toalla Jeremías, porque obviamente no logró que nadie lo escuchara. Él decía, pero ¿a quién le hablo? Para que la gente no ama a Dios, no ama su palabra, lo han dejado por irse detrás de cisternas rotas, es un pueblo que no lo conoce. Bueno, tantas cosas que tendieron a desanimarlo hasta que a punto de que Dios le dijo, Jeremías, si tú te vuelves otra vez a mí, yo te restauro, es decir, vuelvo y te doy ese ánimo que has perdido, y podrás sacar lo más lindo que tienes en ti, y estarás delante de mí, serás mi boca. Bueno, todo eso, porque era una situación bien complicada. Entonces, dentro de todo eso, Dios le dio una oportunidad al pueblo, diciéndole, hey, vea, hagan un alto en el camino, mediten, busquen la senda antigua y caminen por ella. Y verán que van a hallar descanso para vuestra alma. Y al final el pueblo dijo, no vamos a caminar por ahí. Escuchen a mis atalayas, decía el Señor, no los vamos a escuchar. Entonces al final
una demostración de rebeldía contra Dios, pues el pueblo se fue cautivo, cayó en cautiverio por Babilonia por 70 años, ¿no? Entonces, fue un pueblo que mientras estuvo allá, pues obviamente, ¿a quién le gusta estar cautivo? Recuerde que el ser humano no nació para estar en cautiverio, ¿no? Por eso es que se nos compara a veces con las águilas, porque las águilas es un animal que en cautiverio muchas veces muere, ¿no? Pero bueno, el caso es que ubiquémonos ahí, un pueblo cautivo allá, y nos vamos a ir al Salmo 126, que es un salmo que precisamente hace referencia a este pueblo que está en cautividad, ¿no? Un pueblo que estaba allá, y ellos, acuérdense que los salmos pues son cánticos, ¿no? Son himnos. Oraciones. Hay salmos de muchos tipos, hay salmos de alabanza, hay salmos de súplica, hay salmos de victoria, hay salmos de arrepentimiento. Y este es un salmo, es una oración por la restauración, dice ahí la palabra. Sí. Y entonces el salmo, ojo, estamos hablando de un pueblo en cautiverio, ¿no? Pueblo que estaban allá prisioneros y todo eso. Entonces ellos cantaban en este salmo, obviamente dicen ellos, en el Salmo 126:1 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, mencionan ahí. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo ellos ahí, no? Obviamente ellos estaban conscientes de que estaban cautivos, ¿cierto? Porque Sión, ¿qué era Sión? Sión era el pueblo de Dios, la iglesia, puede ser usted, puede ser yo. Entonces, ellos dicen, ay, cuando el Señor nos hiciera salir de esta cautividad, ¿no? Como quien dice, ¿no? Como si fuera Dios el que los hubiera mandado allá, ¿no? O sea, acuérdese que eso es lo mismo cuando la gente dice, pero es que Dios, siendo un Dios de amor, ¿por qué manda a la gente al infierno? No. Dios no manda a nadie al infierno, ¿no? De hecho, el infierno inicialmente no fue creado para la gente, el infierno fue creado para Satanás y sus demonios, pero como a raíz de la desobediencia del ser humano, ya haciendo un mal uso del libre albedrío, mucha gente decide vivir una vida contraria a Dios y rechazar a Dios. Entonces sería injusto, mire, que una persona que rechaza a Dios se vaya a una eternidad con Él, porque eso sería injusto. Entonces hay un lugar donde Dios no está, que inicialmente era para Satanás y sus demonios, pero que también ahora es para todo aquel que no quiera estar con Dios, ¿me entiendes? Pero cada uno decide. Mientras nosotros estemos aquí, decidimos si queremos ir a una eternidad con Dios o a una eternidad sin Dios, es una decisión personal. Entonces esta gente estaban en cautividad y decían, ay, cuando Jehová nos hiciere salir o volver de esta cautividad. Eran días tristes para ellos, obviamente, estaban en cautiverio. Y entonces cuando estaban, generalmente ellos en cautiverio se acordaban, mire, de sus buenos tiempos, ¿no? Así es. Cuando tenían días mejores, obviamente, ¿no? Cuando ellos cantaban alegremente, porque si hay algo que ha caracterizado al pueblo de Dios, es que es un pueblo alegre, ¿no? Es un pueblo tiene muchas fiestas, que expresa su agradecimiento, su alabanza, pero ellos estaban tristes, obviamente, estaban en cautiverio. Eso es como que cada uno esté en un problema metido y diga, ay, cuando Dios me saque este problema, digo, pero ese problema, ¿por qué estás ahí? No, es que le fui infiel a mi esposa, ¿no? Dios no tiene nada que ver ahí, eso es fruto de su pecado, ¿me entiende? ¿Por qué no pensó antes de las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, ellos están en una condición de cautiverio y obviamente era un pueblo maltratado y oprimido. ¿Y a qué se refiere la opresión? Pues la opresión significa vergüenza, humillación, desprestigio, ofensa, que es lo mismo que hace el pecado con la vida de una persona, ¿no? Le quita su dignidad, ¿no? Entonces, la vergüenza. Ahí el primer consejo, obviamente, este pueblo estaba cautivo, obviamente a la fuerza, lo tenían los babilonios, que eran un ejército fuerte, los tenían prisioneros, pero digamos, ubiquémonos ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que a usted lo tiene cautivo? O sea, ¿qué es lo que te tiene prisionero? Dice la palabra que el que practica pecado, esclavo es del pecado, ¿no? Entonces, libérese de todo aquello que lo tiene cautivo, ¿no? Básicamente, pueden ser sentimientos negativos, resentimientos, amarguras, enojos, bueno, la familia también, miedos también, finanzas, bueno, tantas cosas que a uno lo mantienen cautivo, mire, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para salir de ahí? Ahora, si es el pecado, pues obviamente usted sabe cuál es la solución, entréguele su vida al Señor, permite que la sangre de nuestro Señor le limpie de todo pecado, ¿no? Entonces, pero aún así el pueblo no perdía la esperanza. Mire, pues ellos decían, ay, cuando el Señor nos saque de aquí. Soñaremos. Entonces, si el pueblo no perdía la esperanza, pues usted tampoco la pierda, ¿no? Así es. Dice que los que esperan en Dios, es decir, los que confían en Él, van a tener nuevas fuerzas, ¿no? Así es. Entonces ellos decían, ay, cuando el Señor nos saque de aquí, y entonces dice el versículo 1, lo completan, dice, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces, mira, ahí hay tres características, mire, que la cautividad nos priva, ¿no? O sea, ellos decían, cuando salgamos de este cautiverio, vamos a volver a soñar, vamos a volver a reír,
y vamos a volver a alabar. Entonces hay tres cosas que la cautividad nos quita, ¿no? Sí, nos priva, nos arrebata. Se vuelven amargos. Primero esa capacidad de soñar, mire. Sí. Muchos pierden el deseo de superarse, de avanzar. De avanzar, de seguir adelante. Lo que tú decías ahí, sí. quedan como estancados ahí, ya no prosperan. Entonces a veces uno se pregunta por qué hay gente que no prospera. Que no sale de ahí. Que no sale de esas situaciones, o sea, debe ser algo que te mantiene en cautiverio. Usted tiene que recuperar esa capacidad de soñar. O sea, y cuando yo hablo de soñar no se refiere pues a cosas fantasiosas, ¿no? A que usted tenga proyectos de vida, tanto en lo natural como en lo espiritual, que usted trascienda, es decir, trascender es subir un nivel, ¿no? O sea, básicamente independiente de sus limitaciones económicas y todo eso, porque para las cosas de Dios, miren, nosotros no necesitamos plata. Pero somos mediocres para entrar al servicio, a las cosas del Señor, nos estancamos. ¿Sabes qué es lo que tiene mucha gente también? Miren, que hay mucha gente que espera dar lo que no tiene. ¿Sí? O sea, usted dé lo que tenga, como decían los apóstoles, vea, yo no tengo plata ni nada, pero lo que tengo le voy a dar, que es palabra del Señor. Entonces, hay tanto que nosotros podemos dar y no estamos hablando de plata, ¿no? Pero hay mucha gente que es que cuando yo tenga esto y yo tengo aquello y como nunca a lo mejor lo tiene, pues nunca van a dar nada, ¿no? Dele a Dios su vida, dele su corazón, no pierda esa capacidad de soñar. O sea, en el nombre del Señor hay tantas cosas y Él ya venció y nos hace copartícipes de esa victoria. Entonces el pueblo decía, no, cuando ya el Señor nos saque, vamos a volver a soñar, ¿no? Decían ellos. Y después decía, y seremos como los que ríen otra vez. O sea, tener esa capacidad de reír, ¿no? ¿Hace cuánto que, de pronto usted que me está oyendo, hace cuánto que no le ríe a la vida, sonríale a la vida? Sí, dice que... Hay uno que decía... Ahí se rejuvenece también. ¿Cuál es la que decía uno que en la televisión, no me acuerdo, que decía, ¡viva feliz! Sonríale, bueno, algo así. Sí, sonríale a la vida, sí. La cautividad, feliz. Bueno, la cautividad obviamente roba la risa, mire, porque difícilmente Amargados. Uno estando cautivo está para reírse, ¿no? De hecho, al pueblo le decían, a ese mismo pueblo le decían, ¡hey, ustedes que son tan alegres, cántenos algo! Y decía, no. ¿Cómo vamos a cantar si estamos en tierra extraña? Ellos ya habían colgado las arpas y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque la cautividad trae opresión, dolor, angustia. Entonces, eso con la risa como que no va, ¿no? Hay gente muy amargada realmente. Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y si se levanta contento, se machuca el dedo, pastor. Correcto. Y lo tercero que ellos decían es que vamos a ser como los que alaban también, ¿no? O sea, básicamente el cristiano es una persona que se caracteriza por alabar al Señor, por gozarse en Él como tal, aún en medio de la tormenta, mire, porque no importa, el Señor dice, vea, yo soy la paz en medio de la tormenta, ¿no? Sí. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, hoy les hablaba, pastor, a los chicos de la escuelita bíblica, que cómo era posible que si estábamos en un momento de alabanza, de adoración, ellos que están apenas empezando a vivir, porque deben de ser alegres, que aplaudieran, que levantaran aunque sea las manos, pero no, llegan con celulares, a sentarse, entonces tienen que ser expresivos, eso les hablaba hoy yo, entonces tienen que ser expresivos, están en alabanza, aunque sea las manitos, no les dé pena de que la gente, ¿qué va a hablar la gente de usted? Eso les hablaba hoy, pastor. Qué bueno, qué bueno. De hecho, mismo Pablo, mire, estando preso, él instaba a la iglesia a que se gozara, ¿no? Gócese en todo, gózate con lo que tienes hoy. Hay gente que vive muy cautivo, mire, de lo que no tiene. De lo que no y entonces tiene. eso le impide disfrutar de lo que tiene. Exacto. Entonces, a todas horas están en que me falta esto, ¿por qué no disfrutas más bien lo que tienes en vez de estar pensando lo que te falta, ¿no? Amén. Entonces, esta gente decía, no, cuando el Señor nos saque la cautividad, entonces vamos a ser como los que sueñan otra vez, como los que ríen y los que alaban, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces después dicen ellos, y entonces cuando la gente nos ve así, dicen, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres, ¿no? Entonces mire que ellos por lo menos tenían consciente de eso, mire. ¿Sí? De que cuando usted esté en un problema, le hablo a usted que me está escuchando, cuando usted esté en una situación adversa, obviamente si usted tiene una relación con Dios, pues, porque si usted está atravesando situaciones que son adversas como fruto de su pecado, pues ahí Dios no tiene nada que ver, ¿no? Pero si usted es una persona que tiene una relación con Dios y estás pasando una situación adversa, tribulaciones, que eso no sea un motivo para dejar de soñar, para dejar de reír, para dejar de alabar al Señor.
Gócese en el Señor, dele gracias a Dios, Amén. aún en medio de la adversidad, en medio de la prueba, porque cuando usted salga de ahí Así es. y la gente lo vea, que usted se ha levantado de esa situación, entonces Sí. dirán las naciones, wow, grandes cosas ha hecho el Qué Señor con maravilla. esta gente, ¿no? Así es. Y entonces nosotros estaremos alegres, ¿no? Y bueno, eso era lo que este pueblo en cautiverio anhelaba, mire, anhelaba y todo ese asunto, pero ¿sabes qué es lo triste de esta historia, mire? Sí. Que todo ese sufrimiento ese pueblo se lo hubiera podido evitar. Evitar. Pudo haberlo 70 evitado. años, sí. Si tan solo hubieran escuchado, ¿qué cosa? A sus La voz del profetas, Señor. los ¿Me entiende? profetas, sí. ¿Y cuánta gente no está pasando hoy situaciones que pudieran haberlas evitado? Así Mire, es. si tan solo hubieran seguido el consejo de la palabra de Dios, las Amén. advertencias de Dios. A veces la gente cree que hacen cosas en contra de Dios y no pasa nada. Claro que pasa. Nada. Y la gente Claro no que pasa. entiende y no entiende, pastor. La gente no entiende. Entonces, Ay, sí. no deje que las circunstancias desvíen su camino. Entonces, escuche el consejo que dio el Señor al pueblo de Israel. Haga un alto en el camino, medite su situación, medite su caminar, medite la situación que está atravesando, por qué está ahí donde está, Así qué es. debería usted hacer para salir de ahí, por qué usted no está donde está. Además, piense dentro de 5 o 10 años dónde va a estar ¿Dónde va a y estar? para que hoy pueda usted tomar las decisiones adecuadas para que le garanticen el que más adelante usted esté donde quisiera estar, ¿no? Medite sobre sus caminos y regrese a la senda antigua. O sea, hay cosas que han funcionado en el pasado. El Señor le decía a la iglesia de Éfeso, mire, hey, ustedes han dejado su primer amor, ¿no? Entonces Así yo lo es. que les recomiendo a ustedes que han dejado su primer amor, porque yo los veo que trabajan y se esfuerzan, Sí. pero ustedes han dejado su primer amor porque los veo ahí trabajando, pero por más Su corazón está lejos. su de corazón mí. está lejos, ¿cierto que sí? lejos Entonces de les mí. aconsejó varias cosas, mío. Sí. Primero les dijo arrepiéntanse, Arrepiéntase. porque hay que arrepentirse. Segundo, vuelvan a las primeras obras. Exacto. Y, No y lo otro olvides es, nunca se olviden, acuérdense de dónde los he te has sacado, ¿no? sacado, de dónde te he sacado. Entonces, acuérdese usted de dónde el Señor lo ha sacado, dónde Amén, tuvo que así meter la es. manito para sacarlo de ahí. Valore eso, medite en su caminar, Así es. haga un alto, vuelva a la senda antigua, vuelva a las primeras obras, aquellas que funcionaban, Hacer la voluntad de vuelva Dios, al camino que ya el obedecer. Señor ha trazado, que ya Así tiene establecido, ¿no? Y vuelva ahí. Y entonces, ¿qué vamos a tener, mile? Reposo, descanso para nuestras vuestra alma, ¿no? O sea, esa es la Paz. recompensa más grande que podemos tener. Descanso, pa. Bueno, vamos a terminar aquí, vamos a hacer una oración oración. para darle la oportunidad a toda la gente que nos ha escuchado. Así, pastor, saludar a Marquitos, que está entre Ríos, su familia, y David también está ahí conectadito. Un Bueno, abrazo. un saludo para ellos. Vamos a hacer una oración para Así que es. usted de pronto se ha apartado del camino y necesita entregarle su vida al Señor, o tal vez nunca le has entregado tu vida a Él. Por más que hayas ido a una iglesia o no, ¿no? Es tiempo de salvación, es tiempo que usted marque un antes y un después en su relación con el Señor. Ahí donde está usted puede decirle, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy he sido confrontado. Realmente necesito en mi vida hacer un alto, Señor, meditar y entender que mis caminos no han sido tus caminos, Señor. He ido por una senda equivocada, he sido sabio en mi propia opinión. No te he considerado a ti en tus consejos, en tus advertencias. Al igual que ese pueblo, dije, no quiero caminar por ahí, no quiero escuchar a nadie que me hable de ti, Señor. Así ha sido mi actitud y por eso estoy viviendo la vida que vivo. Lastimando y que me lastimen, engañando y que me engañen. Pero no más, Señor, estoy cansado, no más, Señor. Hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Y de aquí en adelante, que mi senda sea la senda tuya, mis pensamientos sean los tuyos, Señor, y que en mí haya el mismo sentir que hubo en ti, Señor. Bendigo el momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Amén. y amén. Buenas noches a todos, que esta semana sea de mucha bendición. Un abrazo a la distancia. Recordarles que la iglesia Efesios 4:23 nos reunimos en Cartago Centro, costado norte de la ruina, Centro Comercial El Dorado, todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le podemos apoyar. Próximo domingo, si el Señor lo permite, 8 de la noche, programa Sinceridad, Urbano 105.9 de la FM. Recuerde que Radio Urbano es la emisora que bendice no solamente a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces.
Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.